Estamos trabajando sobre el desarrollo de la lengua oral. En esta clase vamos a abordar un aspecto fundamental en relación con el desarrollo de la lengua oral y es el relato de experiencias personales. Si bien todos los niños pueden relatar experiencias personales, hay algunos niños que tienen dificultades para hacerlo. Por eso es fundamental el andamiaje del docente. El niño comienza a relatar y el docente, como vamos a ver en los registros, repite, recupera, le hace preguntas para que los chicos puedan así producir relatos completos, coherentes y cohesivos. Antes de continuar, retomemos la primera pregunta. ¿Qué tienen que aprender los niños? En este módulo, decíamos, nos vamos a focalizar en las experiencias personales. Los chicos tienen que aprender recursos lingüísticos y a usarlos para producir discurso extendido. Tienen que incrementar su vocabulario, tienen que desarrollar una sintaxis más compleja, poder organizar la información y adquirir marcadores de narratividad y conectores diversos. ¿Por qué comenzar con experiencias personales? Porque todos los días vivimos diferentes eventos, experimentamos el reencuentro con un amigo, la llamada de un familiar, recibimos una noticia interesante, tenemos una discusión, compartimos con otros esas experiencias y las contamos. Es decir, narrar experiencias personales forma parte de nuestra vida cotidiana. A los niños les encanta narrar sus experiencias. Los niños viven diferentes situaciones, un juguete nuevo, un accidente leve que deja una lastimadura, una fiesta de cumpleaños y muchas experiencias más que quieren compartirlas con otros a través del relato del evento. Pero esta habilidad para organizar un discurso, para ir más allá de una emisión de pocas palabras, precisa tener desarrolladas mayores habilidades lingüísticas. Las experiencias personales y el relato de ellas forman parte de las primeras formas del discurso que los chicos aprenden. Pero para contarla tienen que aprender a recuperar esa experiencia y organizarla discursivamente. Los relatos de experiencia incluyen información sobre acciones, hechos, estados internos, ubicación espacial, temporalidad, objetos, personas, y además tienen una estructura típica. Para el docente poder andamiar el relato del niño, necesita conocer muy bien esa organización o estructura que debe tener un relato de experiencia. En este cuadro observamos cómo es la estructura típica de un relato de experiencia y lo vamos a desarrollar a continuación. Las experiencias personales tienen una organización o un esqueleto que se repite en los distintos relatos, aunque varíe el contenido. En primer lugar aparece el resumen. Luego la orientación. En la orientación el relator presenta el tiempo, la o las personas, el lugar y la actividad o situación en que se encontraba cuando sucedió el evento que va a contar. Este momento responde a la pregunta ¿qué estabas haciendo? Con la complicación, el relato continúa. La complicación introduce el evento principal
es el núcleo del relato y responde a la pregunta ¿qué te pasó? Finalmente, la resolución incorpora las consecuencias del evento. Responde a las preguntas ¿qué hiciste o qué hicieron finalmente? Indica las acciones y estados que resultaron de la complicación. Aquí tenemos un ejemplo de los relatos de experiencias personales de los libros de Klofki, en el que se puede identificar las partes o categorías de las experiencias personales. Asimismo, luego del relato de la experiencia, Klofki y sus amigos hacen comentarios, preguntan y Klofki traduce si el niño habla en otra lengua. Aquí recuperamos esta estructura típica del relato de la experiencia personal, que si bien es un discurso de la oralidad, se organiza en estas 4 categorías: resumen, orientación, complicación y resolución. Puede también aparecer una coda o evaluación final, que pone un cierre al relato. ¿Por qué es importante conocer la organización o superestructura de las experiencias personales? Necesitamos, como docentes, conocer cómo tiene que organizarse el relato para saber qué preguntas y comentarios hacer a los niños cuando cuentan una experiencia y así poder apoyarlos en la producción de un relato completo. Si el docente no conoce la organización o superestructura del tipo de texto que el niño intenta narrar, no puede andamiar su relato. Muchos chicos suelen solamente contar el resumen o cuentan a veces aspectos aislados del relato sin lograr hacer una representación y una organización completa. Analicemos este relato. A los niños les gusta contar sobre lastimaduras y mostrar las heridas. Como siempre se lastiman, porque no tienen muchas veces noción del peligro, es un tema que se puede plantear si queremos conocer las habilidades discursivas de los niños. Por ejemplo, podríamos preguntarles, ¿alguna vez te lastimaste? Contanos qué te pasó. Esta pregunta da pie a que los chicos comiencen a hacer su relato. ¿Por qué dedicar un espacio todos los días al relato de experiencias personales? Con respecto al niño, cuando un niño cuenta y los demás lo escuchan, le prestan atención, el niño se siente reconocido. De esta manera se logra afianzar su autoestima y el reconocimiento por parte de los otros. Si el relato es apoyado por el docente con preguntas y comentarios, avanzará en el dominio discursivo. Así se logra darle un espacio andamiado para contar y aprender a hacerlo. Asimismo, se trata de enseñarle a respetar los turnos en la conversación. Se trata, a través de este trabajo con experiencias personales, de promover el dominio progresivo de un estilo de lenguaje escrito. Este conocimiento le permite al docente ingresar al mundo de cada niño cuando atiende a las experiencias que cuenta.
La maestra había leído una noticia sobre las pérdidas sufridas por los agricultores debido a las inundaciones. Los niños, que viven en una villa de emergencia, creían que los agricultores tenían la plata en la casa y por eso la perdieron. Para que los niños hagan la inferencia correcta, la maestra, sabiendo que sus alumnos venden objetos en la calle, en el barrio, utiliza una analogía entre la situación de ellos con la mercadería que venden y la situación de los agricultores y su pérdida. El conocimiento que tiene de la vida de los chicos le permite resolver el problema de comprensión. El programa propone 2 instancias para relatar experiencias personales en los apartados Compartimos y en Historias para contar. En Compartimos se presentan experiencias de niños de distintas zonas del país. Las experiencias personales que introduce el material en el apartado Compartimos tiene por objetivos proporcionar a los niños un modelo de experiencia personal vivida y relatada por un chico. Los niños toman contacto con otras realidades físicas y sociales, otras formas de vida, juegos y lugares. Los niños son muy sensibles a las diferencias y a veces reaccionan con burlas. Por eso es necesario incorporar las voces de los niños del país, sus lenguas y sus dialectos. El hecho de que se escuchen otras formas de hablar y otras lenguas y que Klofsky intervenga y dialogue con otros niños, les muestra una actitud positiva ante las diferencias. Se trata de promover el diálogo intercultural entre los niños representantes de diferentes culturas. No hemos hablado hasta ahora de la lectura dialógica. Todos los textos los vamos a leer con esta dinámica. Se trata de apoyar y enseñar a comprender los textos. Para ello, el docente lee el texto antes de leerlo a los chicos e identifica las palabras poco familiares, los conocimientos que tienen que tener los chicos para comprender ese texto y las inferencias que tienen que hacer. En la guía del docente se explica este procedimiento para cada uno de los textos. Les sugerimos tomar la guía y leer una situación de Compartimos. Veamos este relato de Compartimos y cómo se realiza una lectura dialógica. Luego el docente comenta a los niños que van a leer qué le pasó a Ramona y presenta el tópico de la experiencia. Escuchemos atentos el relato de Ramona, una niña de Corrientes que nos cuenta qué le pasó un día con un yacaré. Es muy importante mostrar a los niños imágenes, fotos de los animales, lugares, objetos, personas que van a encontrar en el texto. Un chico que nunca vio el mar o un gorila no puede imaginar cómo es, y para comprender un texto tiene que poder formar una imagen mental de lo que se menciona. Esa imagen o representación interna que los niños ven los ayuda a comprender el texto. ¿Cuál es la propuesta de trabajo en el aula? Al menos 4 veces a la semana explicar a los niños, sentados en ronda, que van a compartir experiencias que les han sucedido. Los niños quieren hablar todos a la vez. Es importante decirles que si hablan todos juntos, no se los oye bien. Entonces, uno por vez va a hablar y los demás van a escuchar. Y también pueden formular preguntas al niño que cuenta.
Se puede dar al niño que va a relatar una tarjeta con una boca que marca su rol de narrador. ¿Cómo interviene el docente para que el niño produzca un relato completo y comprensible? El niño comienza con el resumen. La maestra repite lo que le dice el niño, pero incorpora la palabra adecuada, la rodilla, y realiza preguntas para que el niño relate la orientación. ¿Y qué pasó?, dice la maestra. El niño responde y la maestra pregunta para que el niño cuente la complicación. Y la soga era así de finita. Estabas jugando con una soga y la soga era muy finita. Y se cortó la soga y me caí ahí y me raspé. Pero se cortó la soga porque era muy finita y te caíste en el piso. Por eso te raspaste la rodilla. ¿Te dolió mucho? La maestra repite lo que el niño dice, lo invita a continuar con su relato y finalmente recupera en forma completa lo que el niño dice. En este intercambio de experiencias personales, la maestra interviene en forma similar a la anterior, organizando el relato según las categorías. Leamos el intercambio. Revisemos las estrategias que han utilizado estos docentes para andamiar la producción de los niños. El docente, atento al relato del niño, repite una parte de la emisión, de tal manera que el niño y sus compañeros puedan seguir más fácilmente el curso del relato. También pone en palabras los señalamientos del niño. El niño dice acá, en la rodilla, se rompió esa, se rompió la rueda de la bicicleta, y de esta manera reestructura el relato, empleando conectores, y formula preguntas para que el niño avance con su relato. Yo iba andando y se rompió la horquilla. Cuando vos ibas andando en bicicleta se rompió la horquilla de tu bici. ¿Qué te pasó? ¿Cómo intervenir para que los otros chicos participen, pregunten y comenten? Miremos el siguiente intercambio. Jerónimo cuenta en forma breve un accidente. La maestra le hace preguntas para que el niño agregue información y narra la experiencia de Jerónimo, incorporando toda la información dada hasta ese momento. Luego les pide a los chicos que le pregunten a Jerónimo la información que consideran que falta. Es importante señalar que a lo largo del año, a medida que un niño contaba, la maestra preguntaba a los demás. Por ejemplo, nos dijo qué estaba haciendo cuando... o nos contó por qué... Como los niños ya habían aprendido cómo debía ser el relato, prestaban atención y preguntaban para que el relato fuera coherente, como lo muestra el registro. ¿Cuál es la propuesta de trabajo en el aula en Compartimos, además de las experiencias personales? Se propone, la idea es introducir y enseñar a los niños a producir descripciones. Para esto, el día anterior, el docente pide a los niños que traigan de su casa un juguete, una foto, un libro o cualquier otro objeto que les guste. Klofsky modela la actividad y elige un libro en cuya tapa se ve un submarino.
El docente le pregunta a los niños si saben qué es un submarino. Miran la ilustración todos juntos y lo describen. Ese es el modelado de la actividad. La maestra invita a Ariel a contar qué objeto trajo. Vamos a dejar que Ariel nos cuente qué trajo. Lo leemos. La maestra recupera la información que proporcionan los chicos. Es un camión de hierro. Cuando un niño plantea que el camión lleva arena, la maestra retoma lo que señala otro niño. La arena se cae. Completa la información sobre el camión. Tiene agujeros y pregunta para seguir con la descripción. Los niños continúan describiendo el camión, el mal estado en el que está. La maestra reestructura lo que han dicho los chicos. Está un poco roto. Y luego pregunta por el color. Luego de los comentarios de varios chicos sobre el color, la maestra retoma toda la información y produce un texto descriptivo que luego será escrito en el diario mural. Los relatos que cuentan los niños y las descripciones que hacen en Compartimos se escriben luego en el diario mural. Los chicos dictan y la maestra escribe. A través del trabajo en el diario mural, los niños aprenden a escribir relatos de experiencias, descripciones y noticias. Sin saber escribir aún, los niños ya son escritores porque participan de una situación real y significativa de escritura. Vamos a poder analizar todo este proceso en el registro de experiencia.